Leía este comentario con entusiasmo donde dice que Cuba no es una dictadura porque tiene la mejor educación, porque tiene la mejor salud, porque no existe destrucción infantil, porque no hay chicos durmiendo en las calles, etcétera. Bueno, lo primero que hay que dejar claro que estas cosas no determinan o no si Cuba es o no una dictadura. Un país para que se declare dictatorial tiene que cerrar todos los argumentos de expresiones del pueblo, de opinión. No hay ningún tipo de democracia participativa en el que la opinión del pueblo o el criterio del pueblo no influye directa o indirectamente en los roles gubernamentales del país. Una dictadura es donde no hay libertad de expresión, libertad de criterio, no hay libertad de prensa, ¿ok? Donde se corta la cabeza del que piensa y donde tú tienes que compaginar tus pensamientos obligatoriamente del régimen o te declaran enemigo, donde hay persecución, hostigamiento hacia todo aquel que tenga ideas incómodas, ¿ok? Vamos a ir punto por punto. Dice que tiene la mejor educación. Esto es una falacia inmensa. La educación en Cuba es muy pobre. Las escuelas están en malas condiciones. Los baños están en malas condiciones. La comida que se le da en los semi-internados, como en lo que serían las escuelas primarias, las secundarias, es una comida muy pobre, con muy poca variedad, donde no hay una nutrición en la que el niño necesita para desarrollarse. El maestro viene siendo de oro, mano de obra barata, etcétera. La salud es lo mismo, una salud muy pobre, donde los hospitales están demacrados con cucarachas, hospitales con malas condiciones, no hay medicina, no hay medicamento, no hay tecnología, Cuba no se ha desarrollado, no es una potencia médica como muchos dicen. En Cuba es muy triste inclusive la atención al pueblo, en el que se ha acostumbrado al médico a un soborno, por así decirlo, o sea que gratis no es, a un soborno para que el médico te atienda como es. Si vas a atenderte, no hay a veces lo que serían los accesorios y las cosas que se tienen que tener en cuenta para que tu atención sea de calidad, como por ejemplo vas a atenderte la boca y casi nunca hay esmalte, casi nunca hay ningún tipo de prótesis, o sea, escasea mucho el material, por así decirlo, y sin contar que el médico también es una mano de obra barata. El profesional en Cuba gana muy poco. Decir que también en tantos los reconocimientos, los títulos que te dan en la educación en Cuba, o sea, es un título que vale en ningún lado. Las universidades de Cuba no son distintivas en este aspecto. Eh, no son universidades en el que personalmente las personas se animan a venir a estudiar a Cuba. Simplemente son países africanos, los cuales lógicamente tienen mucho peor educación que Cuba, pero generalmente los países del primer mundo no vienen a estudiar a Cuba porque el título universitario no vale nada en el mundo. Tristemente esa es la realidad. Dice que no existe destrucción infantil, es verdad, no existe destrucción infantil, existe destrucción de pensamiento, en el que te dan educación gratuita a cambio de la restricción de tus ideas. No hay chicos durmiendo en las calles, es verdad, pero puedes ver a muchos chicos durmiendo en sus casas con malas condiciones, se van a dormir sin un plato de comida, se van a dormir en sus casas sin ánimo, sin sueños, se van a dormir pasando necesidad y una vida miserable. Dice que el 93% de los cubanos participan en elecciones. Bueno, aquí no especifico qué tipo de elecciones. Elecciones presidenciales no se ven hace más de 60 años en Cuba. Porque tiene un pueblo culto y universitario. Dice José Martí que ser culto es la única manera de ser libre. Yo diría que primero hay que ser libre para ser culto, porque en país te dan educación gratis a cambio de una pobre educación, donde te adoctrinan, no te educan, te adoctrinan políticamente e ideológicamente, y no puedes pensar más allá porque estás discrepando entonces con sus ideales revolucionarios y te cortan las alas. Y inclusive la misma historia de Cuba la tienen como restringida, hay muchos puntos que no se tocan, solamente por hablarte de ese aspecto, porque están contradiciendo y entonces hay discrepancia con su ideología. Dice que envían médicos a todo el mundo, dice que envían médicos a todo el mundo. Esto es cierto, solamente algunos países que lo permiten, hay muchos países que le han cerrado las puertas al envío de médicos cubanos, las misiones internacionalistas como se le conoce. Esto es porque el médico es un vehículo en el que el régimen se enriquece y no ni el médico. El médico viene ganando alrededor del 12% aproximadamente
de la recaudación o de lo que el gobierno le paga a ese médico. Muchos países como Brasil, Bolivia, anteriormente, les han cerrado la puerta a estos médicos porque prácticamente el gobierno, cuando está financiando esto, se desembolsa el capital, pero no va a las manos del médico, va a las manos del gobierno. El médico viene siendo como un esclavo, o sea que Cuba utiliza una, una, una estrategia bastante efectiva en la que le da al médico educación gratis, una instrucción medicinal gratis a cambio de ser una mano de obra barata, en el que lo convierte en una especie de vasallo para que vaya a otros países a servir, y es el gobierno el que lleva a sus bolsillos la mayor parte de lo que sería ese presupuesto. Quería dejar estos puntos claros y bueno, espero que les haya servido.